Jekyll es un conocido filántropo, doctor en medicina, en derecho civil, en leyes, que probablemente desde muy joven empezó a convencerse de que en su persona conviven dos personalidades incongruentes. Por una parte quiere ser una persona de bien, virtuosa, filantrópica, pero también experimenta deseos que le avergüenzan, tiene inclinaciones que considera indecorosas. La parte buena le genera remordimientos por los actos y pensamientos producidos por su parte mala, y la parte mala no puede recrearse libremente porque la parte buena está constantemente refrenándola. Y esta dualidad le parece tan chocante que fantasea con la posibilidad de romperla, y años más tarde empieza una investigación que culmina con el desarrollo de una pócima que le permite alternar entre su apariencia física y personalidad originales y otras derivadas de las originales. La apariencia física derivada despierta en quien la ve una versión instintiva, y la personalidad derivada reúne los elementos maliciosos de su personalidad original, constituyéndose así como unidad carente de elementos contrapuestos. Esta criatura de impulsos unánimes, inescrupulosa, es Hyde, y Jekyll, sobre la primera vez que se vio al espejo convertido en Hyde, nos dice lo siguiente. Al contemplar en el espejo aquel desagradable ídolo, no sentí ninguna repugnancia, sino más bien una oleada de satisfacción. Aquel también era yo. Me pareció natural y humano. A mis ojos era una imagen más viva del espíritu, más directa y sencilla que aquel rostro imperfecto y dividido al que hasta entonces me había acostumbrado a llamar mío. Cuando Jekyll se vuelve Hyde, experimenta una oleada de juventud, de vitalidad, de libertad, de plenitud. Siendo Hyde puede satisfacer plenamente esos deseos que antes solo podía satisfacer a medias y escondidas. Pero claro, la alternancia repetida entre Jekyll y Hyde tiene sus consecuencias. Los elementos originarios de Hyde están enteramente en Jekyll. Hyde, en su primer instante como ser orgánico, solo es la reunión de los elementos maliciosos de Jekyll, pero estos elementos no son inmutables, cambian a medida que Hyde vive y pasan a formar parte de Jekyll, que es mixtura de bien y mal. Y no es que en Jekyll se sucedan su parte buena y su parte mala, no. Jekyll es el resultado de la interacción, de la constante tensión entre su parte buena y su parte mala, y como Hyde está libre de la influencia de la parte buena, su malicia se va extremando. Y esto, sumado al hecho de que los actos de Hyde no repercuten en el prestigio de Jekyll, merma las aspiraciones de virtud y la bondad de Jekyll. Como ya se habrán dado cuenta, no hay una ruptura completa entre Jekyll y Hyde, comparten los recuerdos, difieren en la valoración de dichos recuerdos, eso sí, pero además comparten las emociones. Jekyll experimenta en toda su intensidad las emociones de Hyde, el placer, la exaltación, la embriaguez, no por nada se aficiona a ser Hyde. Con todo, Jekyll se escandaliza por los causantes de dichas emociones y el remordimiento por los daños causados por Hyde lo lleva a intentar resarcirlos y a intensificar su filantropía. Algunos de ustedes ya estarán pensando que Jekyll es un hipócrita. Digo, hasta Stevenson lo pensaba. Con todo, Jekyll dice que él no es hipócrita, se justifica. Vi que dos naturalezas pugnaban en el campo de mi conciencia y que me reconocía legítimamente en cualquiera de ellas, porque yo era, y esto me encanta, radicalmente ambas. Y más adelante dice, ambas partes de mi ser eran igualmente sinceras. Luego de leer la novela me dio por revisar la definición de hipocresía. Me daba una idea de lo que era, pero quería cotejar. Y para variar, me topé con una definición medio extraña. Para la RAE, hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. También revisé la definición de hypocrisy, que suele traducirse al español como hipocresía, y si ajustamos el estilo de esta definición con el que tiene la definición de hipocresía, nos quedaría que hypocrisy es el fingimiento de opiniones o pautas morales. Ahora, si comparamos los sentidos latos de las palabras hipocresía y hypocrisy, resulta que el significado de hypocrisy contiene el de hipocresía, pero no al revés. Dicho de otra manera, toda hipocresía es hypocrisy, pero no toda hypocrisy es hipocresía. Por ejemplo, si una persona finge amar a otra pero en el fondo la odia, es hipocresía y es hypocrisy. Pero si una persona finge amar a otra por la que solo siente simpatía, es hypocrisy, pero no hipocresía. Hablando laxamente,
Para que se configure una hipocresía se tiene que fingir algo opuesto a lo que marca nuestra intimidad. Y para que se configure una hipocresía, basta con fingir algo distinto a lo que marca nuestra intimidad. Si consideramos la hipocresía con este último sentido, que es muy amplio, se obtiene una nutrida variedad de hipocresías y desde luego no es precisamente fácil no caer en ninguna. Las formas de hipocresía más criticadas son las hipocresías intriga y las hipocresías autodignificantes. Las hipocresías intriga son las que buscan algún provecho propio o perjuicio ajeno, o provecho propio a costa de perjuicios ajenos. Las autodignificantes son con las que se pretende pasar por persona digna mediante el fingimiento de virtudes, de cualidades, de pautas morales, de sensibilidad, de refinamiento o de cualquier otra cosa que se considere encomiable o respetable. Las hipocresías que no son criticadas, o bueno, al menos no con severidad, son las hipocresías consideradas y las compasivas. Las hipocresías consideradas pretenden evitar la posibilidad de lastimar, de ofender, de preocupar a alguien, y las hipocresías compasivas son las motivadas por la compasión. Decir que Jekyll es hipócrita solo es relevante si consideramos que podemos clasificar a las personas en hipócritas y no hipócritas, y no hay que descartar, o al menos no tan rápido, la posibilidad de que el conjunto de los no hipócritas sea vacío. Por la manera en que hablé de la novela podría pensarse que se trata de una novela muy agitada. No lo es, los sucesos son pocos y no tan estruendosos. Podría pensarse que la novela refleja la paulatina degeneración de Jekyll, que alcanza niveles tremendos, y no. Su degeneración es casi inexistente y no se refiere ampliamente. Podría pensarse que la novela muestra en profundidad la vida de libertinaje de Hyde. No lo hace. Se alude al tren de vida de Hyde, a sus actos, casi siempre mediante calificaciones. Que la vida de Hyde era indecorosa, que cometía infamias, que se complacía con el sufrimiento de los demás. Vaya, la novela es casta y discreta. Elude toda escabrosidad, todo está muy moderado, muy contenido. No me pareció adecuado el tratamiento que se le dio al disoluto Hyde. Entiendo que Stevenson, por razones personales, haya evitado temas sexuales. Stevenson se lamentaba con un amigo por carta de que las personas estaban tan llenas de lujuria y de instintos sexuales invertidos que ya eran incapaces de pensar en algo que no fuera sexo, pero pudo hablar de otros aspectos de la vida de Hyde. Dostoyevsky, por ejemplo, hace que Raskolnikov, protagonista de Crimen y Castigo, sueñe con una escena particularmente violenta. Hay una taberna, afuera hay un caballo cargado con una carreta muy grande para él. El dueño del caballo y otros borrachos salen de la taberna, el dueño invita a todos a subir a su carreta, algunos se ríen por la desproporción del caballo con la carreta, pero el dueño insiste, borracho como está, dice que hasta lo va a hacer galopar. Algunos se suben, el dueño se sube, y entre varios empiezan a latigar al caballo que a duras penas y retorciéndose de dolor, da apenas unos pocos pasos. La gente se reúne, hay quien admite de buena gana el espectáculo, se ríe, lo celebra, hay por ahí uno que protesta, que lanza una censura hipócrita, eso sí, porque gustoso, forma parte del público en el que no faltan los contempladores morbosos, los que alientan la tortura y los que pasan a tomar parte en la tortura. Esta escena, genial en su atrocidad, refleja muy bien la complacencia en el sufrimiento ajeno. Stevenson pudo haber hecho algo así con Hyde. Se nos dice que Hyde disfruta con el sufrimiento ajeno, pero nada más. Una escena que explicitara esto habría sido mejor. Hay una, es cierto. Bueno, en realidad hay dos escenas, pero son algo frías. Muestran el estado emocional de Hyde, sí, pero pálidamente. Habría sido mejor ver una escena en la que quedara claro el sumo placer que Hyde experimenta causando o contemplando el sufrimiento de otro. Verlo recreándose, exaltándose con el sufrimiento ajeno habría sido genial. Y muy significativo además, porque en la novela se menciona que Hyde ama rabiosamente la vida. Es la parte mala la que está profundamente arraigada en la vida. Pareciera que Stevenson nos quiere decir que hay una porción de la parte mala que es indispensable para la existencia humana. Una porción vital de la que podríamos decir que, citando a Vargas Llosa, sacándolo de contexto eso sí, aunque su presencia siempre entraña un riesgo para el individuo y una amenaza de disolución y violencia para la sociedad,
Su total exilio empobrece la vida, privándola de aquella exaltación y embriaguez, la fiesta y la aventura que son también una necesidad del ser.